Bien. Estamos. Plumaje. Bien, para hablar de plumaje, primero entender de que, obviamente no todas las plumas son iguales, ustedes ya lo saben, pero bueno, les presento cuáles son algunos de los tipos de plumas principales. Cuando hablamos de plumas con un vexilo completo, ¿sí? Típicamente hablamos de las timoneras, que son las plumas de la cola, por ejemplo. Es un típico caso de pluma simétrica, de vexilo relativamente simétrico. Y una remigie o remera primaria, o sencillamente primaria, ¿sí? Que son las plumas de la mano. Las plumas de la mano son completamente asimétricas y son las típicas que uno dice las plumas de vuelo por excelencia. Luego tenemos plumas, aparte de la mano, tenemos plumas en el cebopodio, ¿sí? En la ulna, pero esas plumas van a ser cada vez menos asimétricas. Ahora igual lo vamos a ver un poco, esa topografía. Luego, Raúl, perdóname. decime. El vexilo Celege, no me acuerdo de eso, perdón. No, ahora vamos igual a las partes. Pero el eje se llama raquis, ¿sí? Ah, sí, ahora me acuerdo. A esta parte se le suele llamar cálamo. Y el vexilo es como toda la superficie, ¿sí? Dada por el resto de la pluma. Ahora vamos a otras partecitas. Ok, Luego, gracias. luego tenemos otro tipo de plumas, ¿sí? Como semiplumas, que se darán cuenta, ¿sí? Que son diferentes morfológicamente. Ahora vamos a ver cómo es esa variación. Contornos, ¿sí? Que son esencialmente las que están lo que dice, contorno al cuerpo. Este plumón suele estar en la parte más interna, ¿sí? Debajo de las otras plumas, proporcionando aislamiento térmico. Vibrisas, como los bigotes de un gato, de un ratón, pero en este caso son plumas, típicamente sensoriales, asociadas a funciones sensoriales, y filoplumas, ¿sí? Que pueden tener funciones también no bien sensoriales, o hay otro tipo de filoplumas que pueden tener funciones más de ornamento. Y hay otros tipos de plumas, ¿sí? Pero bueno. Entre semipluma y contorno, ¿cuál es la...? Ahí vamos. Como que les agarra como una ansiedad. A ver, yo explico las cosas más tranquilo, ¿sí? Más tranquilo. Yo les cierro el tema, ¿sí? Se los presento, se los desarrollo, los cierro. Bueno, no se va, si luego de que cierro el tema, claramente se quedaron con algo, me preguntan, ¿sí? Pero no tanta ansiedad. Dale, Este, perdón. igual te estoy cargando, Javier. Bueno, tipos de pluma, estructura. Básicamente, todos estos tipos de pluma podemos reconocer que varía principalmente en la estructura de la pluma, ¿sí? Donde se reconocen dos grandes tipos, ¿sí? Penácea y plumulácea. ¿Con qué tienen que ver penácea y plumulácea? Lo vamos a ver ahora en un ratito también. Pero fíjense que los distintos tipos de pluma, ¿sí? Tienen diferente proporción, ¿sí? De estas estructuras, de su superficie, digamos, son más penáceas o más plumuláceas. Hay algunas que no tienen ninguna porción penácea, ¿sí? Como puede ser un plumón o una semipluma, y hay otras que prácticamente no tienen región plumulácea y hay otras que no tienen nada, ¿sí? Como estas dos. ¿Qué es la estructura plumulácea? ¿Sí? Que sería, a priori, se entiende como la más sencilla, la más simple y probablemente la más plesiomórfica también, ¿sí? Porque ya se reconocen este tipo de estructuras muy tempranamente en la evolución de los celurosaurios. ¿Qué reconocemos acá? Bueno, aparte del raquis, ¿sí? Del cálamo, un raquis que no está quizás tan definido. Tenemos barbas, ¿sí? Cada uno de estos pelitos que vemos acá naranjas es una barba, pero cada barba a su vez tiene un montón de otros pelitos pequeñitos que no vemos a la escala macroscópica, que son las bárbulas, ¿sí? Y esas bárbulas, a su vez, pueden tener unos micro ganchitos también, ¿sí? Pero que no conectan bárbulas con bárbulas, ¿sí? De una manera muy rígida, y ni hay un arreglo estructural muy marcado entre las barbas, ¿está bien? Entonces es como una pluma completamente despeinada, si se quiere.
Esa es la estructura plumulácea, que está presente en todas las parcitas naranjas que vimos. ¿Se conservan en las improntas estos detalles microscópicos en las plumas o no? En algunos casos excepcionales, sí. Bueno, gracias. De nada. Es interesante que se conservan incluso hasta estructuras celulares, en algunos casos excepcionales, que permiten incluso deducir el tipo de pigmento que podría estar involucrado en la coloración de las plumas, ¿sí? Es así que, por ejemplo, se sabe que la condición más plesiomórfica probablemente sea de coloración a través de melaninas, ¿sí? Feomelaninas, diferentes tipos de melaninas, que ya sabemos que estaban presentes en los celurosaurios más basales, ¿sí? Entonces tenían plumas con diferentes tonos de marrones, negros, etc. También se puede saber que tenían colores estructurales, pero bueno, a eso vamos a llegar en un rato. Y la estructura penácea tiene un raquis, como verán, mucho más definido, este tipo de plumas con gran desarrollo de estructura penácea, donde tenemos las barbas, ¿sí? También igual que antes, pero ahora mucho más organizadas, ¿sí? Una estructura más rígida, que está dado básicamente porque las bárbulas, que tienen ganchitos más desarrollados que los de la estructura plumulácea, enganchan bárbulas de una barba con las de la barba vecina. Entonces eso permite cerrar la superficie de la pluma. ¿Sí? Que básicamente a veces se abre, ¿no? Esa pluma, pero peinando la pluma, esos ganchitos vuelven a agarrarse y a cerrarse, que es básicamente lo que hacen las aves cuando se acicalan las plumas también. Engancharse las bárbulas. Bien, algo por entender de estructura penácea y plumulácea, en qué consiste su estructura y cómo se relacionan con los tipos de pluma. No, quedó claro. Bien, después está el tema de dónde se localizan estas plumas, ¿sí? Como les decía, las timoneras, ya se las mencioné varias veces, son las de la cola, ¿sí? Se llaman timonera porque funcionan en las aves que vuelan, sobre todo, como un timón, ¿sí? Para direccionalizar y también para, bueno, regular velocidad. Las remiges, que también ya las mencionamos, o remeras, ¿sí? Son las del ala, esencialmente. Y ahí tenemos varios tipos, ¿sí? Que ahora vamos a ver en un rato. El plumón, ¿sí? Y semipluma, típicamente no tienen estructura penácea, ¿sí? Son pura estructura plumulácea y se ubican debajo, ¿sí? En la parte más en contacto con la piel. Y las de contorno se ubican en la superficie, se ubican por encima, ¿sí? Entonces, básicamente, si hay un plumón adyacente probablemente, muy cerquita, haya una de contorno que la tapa, ¿sí? Una o más, ¿no? Obviamente, hay un montón de plumas. Las que son de tipo vibrisa, típicamente se ubican en la base del pico, ¿sí? Hay algunas aves que tienen más desarrollo de estas plumas en vibrisa, otras menos. Eso algunas están tan desarrolladas que se ven fácilmente a simple vista. Y hay otro tipo de este tipo de plumas que también se ubican en la región del oído, ¿sí? Que bueno, acá no están señaladas. A su vez, algo que no tiene nada que ver con el tipo de pluma, ¿sí? Pero que tiene que ver con las regiones del plumaje, es la topografía, ¿sí? Que se utilizan diferentes nombres, pero simplemente para hacer referencia a qué región del cuerpo del ave uno está mencionando. Esto tiene más uso en una descripción del plumaje, de coloración o de patrón que en otra cosa, ¿sí? Tiene mucho más uso en lo que es avistaje, por ejemplo, de aves, ¿sí? No tanto en la biología de las aves. Pero bueno, a quien le guste el avistaje de aves, como a mí, digamos, son cosas que uno termina aprendiéndose por uso. Vamos a ver la topografía del ala. Con el ala cerrada,
reconocemos diferentes tipos de primarias, primarias, de remiges o remeras, que decíamos eran estas plumas mayormente asimétricas, van a ver que varía un poco esa simetría igual. Pero tenemos las que están en la mano, ¿sí? Y que son las más asimétricas y las típicas plumas del vuelo son las primarias, ¿sí? Las remeras primarias o remiges primarias, son estas de rojo. Las que están en el cebopodio son las secundarias. Y eventualmente en el patagio que se forma, digamos, en el pliegue de piel que se forma a la altura del estilopodio, puede haber también plumas y a veces se las llama terciarias a esas plumas, ¿sí? Que son estas tres de acá, pero que si no las podemos llamar secundarias junto con las demás, ¿sí? Pero bueno, hay quienes llaman a estas tres terciarias. Y luego tenemos a cobertoras, ¿sí? O sea, plumas que están cubriendo, como dice su nombre, a las primarias y secundarias. Y van a ser las cobertoras primarias y las cobertoras secundarias. ¿Sí? No necesita más explicación que esa. Y las plumas que se anclan en el primer dígito, ¿sí? Imagínense que tenemos una mano tridáctila, no importa la identidad de los dígitos, ¿sí? Tenemos una mano tridáctila, en el primer dígito se van a anclar algunas plumas, son las plumas del álula, ¿sí? Son las que están ahí marcadas en verde. Y luego, obviamente, hay otros tipos de plumas acá también, cobertoras de diferentes tipos, tienen diferentes nombres, ¿sí? Escapulares, etcétera, la del manto, pero no tiene mucho sentido. Ahí hay alguna que otra. ¿Sí? Con el ala extendida se ve así, se ve más claro, ¿no? Digamos que la de la mano, toda esta es la mano, ¿sí? La mano, el esqueleto de la mano está acá. ¿Sí? Termina ahí, básicamente. Entonces, el esqueleto de la mano ahí, se anclan estas plumas en el dígito 1, y todas estas se anclan en el resto del carpo o metacarpo. ¿Sí? Y estas se anclan en las secundarias, ¿sí? Las remeras secundarias o remiges secundarias se anclan en la ulna. De hecho, muchas veces en la ulna se pueden llegar a ver unos puntitos que tienen que ver directamente con el anclaje de las remeras secundarias. Estas de acá ya no se anclan ahí, sino que se anclan en ese patagio, en la piel. ¿Sí? Pero bueno, muchos las llaman secundarias también. Estas son las escapulares. ¿Sí? Bueno, ahí tienen ahí los nombres para que creo que les quede de referencia. Esto también lo tienen en la página, como verán, ahí que les recomendé, y pueden verlas de manera animada, hay muchas que tienen animación. ¿Sí? Del lado ventral del ala se ven las primarias y las secundarias, ¿sí? No se ven esas otras cobertoras, pero tenemos otro tipo de cobertoras que son las tapadas, ¿sí? Que obviamente, están cubriendo. Algunas van a cubrir de un lado, otras cubren del otro, ¿sí? No tiene mucha ciencia. Vamos a ver un poco de cómo consiguen el color las aves. Ustedes sabrán, digamos, básicamente cubren todo el rango de colores, pero esos colores no se dan todos de la misma manera. ¿Sí? Vamos a ver un poco cómo se dan. De hecho, cubren más rango de colores que el que nosotros podemos ver. ¿Sí? Por ejemplo, el UV es muy común en las aves, lo utilizan muchísimo para comunicarse entre ellas y nosotros no lo vemos a simple vista. Así que bueno, las aves tienen mejor vista en ese sentido, ¿sí? Cubren más el espectro de colores. Bien. Un aspecto de la coloración, que quizás es el único que nos resulta a nosotros evidente y es el único que en principio nos viene a la mente, es el de la pigmentación. ¿Sí? Nosotros producimos nuestro color a través de la pigmentación, mayormente, aunque en realidad nuestro color está dado no solo por la pigmentación, sino también por el color de la sangre, por ejemplo. ¿Sí? Eso dependerá qué tan pigmentada esté nuestra piel. Si tenemos menos pigmento, va a estar dado por la sangre, por la grasa, por el color mismo del celular y por los pigmentos. Y si estamos más pigmentados, va a estar dado mayormente por los pigmentos. ¿Sí? Eso es claro, digamos. Algo similar puede ocurrir en las aves. ¿Sí? Pero vamos a ver qué es lo principal que varía.
Por un lado, la pigmentación, ¿sí? Tienen diferentes tipos de pigmento o pueden llegar a tener diferentes tipos de pigmento. Básicamente, el más común y más extendido son las melaninas como gran familia, ¿no? Las melaninas, incluyendo a las feomelaninas y a las eumelaninas. Todos estos tipos de pigmentos son sintetizados por las aves, ¿sí? Las melaninas en general las podemos sintetizar los organismos a partir de la tirosina. Y se ubica sencillamente en gránulos, ¿sí? Debajo de una corteza de queratina. Otro color o otras familias de colores, ¿sí? Muy comunes en las aves son las dadas por los carotenoides. Los carotenoides incluyen colores amarillos, naranjas, rojos, ¿sí? Que van a depender en gran medida, esos colores, de qué tanta transformación enzimática exista de esos pigmentos. Es interesante que esos carotenoides son tomados exclusivamente de la dieta, ¿sí? No pueden ser sintetizados por las aves. Entonces, eso es interesante también, que hay como una cuestión, digamos, de que si no obtienen ese mismo carotenoide de esa misma manera de la dieta, el color se va a transformar, ¿sí? Estos carotenoides son sintetizados exclusivamente por plantas, con lo cual, digamos, si un ave tiene coloración a base de carotenoides, es porque consumió algo que consumió una planta o consumió una planta, ¿sí? La mayoría de los que expresan carotenoides consumen insectos, ¿sí? Pero son los insectos que a su vez consumieron un material vegetal, ¿sí? Es así de larga la cadena. Y hay otras aves que tienen diferentes tipos de pigmentos más exclusivos, si se quiere, de determinados grupos. Por ejemplo, las porfirinas, ¿sí? Son exclusivos de algunos grupos, tienen una estructura parecida al grupo hemo, ¿sí? Con H, no el grupo hemo con flequillito. Pero que tienen un pigmento, producen un pigmento verde, ¿sí? No rojo. Es el caso del famoso de los turacos, ¿sí? Que son aves de África que no conoce nadie, ¿sí? Pero bueno, son conocidas por ser verdes. También tienen otros colores igual. También existen las citacofulvinas, que como les sugiere el nombre, cítaco tiene que ver con loro, ¿sí? Acá lo tenemos a Rodrigo que nos puede asistir. Y lo de fulvina viene por el lado de fulvius, del amarillo, ¿sí? Entonces tenemos este pigmento amarillo que producen los loros. Pero los loros, si uno le pregunta a alguien, ¿de qué color es un loro? Verde, te va a decir. Bien, el que vemos ahí es mayormente verde. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que es verde. Y la efenicina, por ejemplo, que es un pigmento también amarillo, pero de los pingüinos. Entonces, digamos, después tenemos como diferentes cosas y algunos más. Pero esencialmente la coloración a través de pigmentación se da a través de algunas de estas opciones. Pero algo muy común en las aves es que tienen color estructural, ¿sí? Básicamente no todas, ¿sí? No todas las aves, pero casi todos los grupos de aves tienen coloración estructural también, donde esencialmente la coloración está dada porque por una estructura esponjosa de la queratina, debajo de la corteza de queratina común a todas las plumas, donde esa microestructura, digamos, deja unos pequeños espacios que hace que, o más bien produce unas pequeñas partículas, si se quiere, que hace que rebote solo la azul, ¿sí? Y la UV también, pero digamos, todo lo que está en esa parte del espectro, que es la que es más fácil que rebote, porque tiene una frecuencia mayor, y aquellas de onda más larga no rebotan, ¿sí? Es como que les es invisible esa pared. Es lógico, digamos, ¿no? Es como que ustedes algo ya de cómo funcionan las ondas comprenden. Entonces, aquellas de onda larga pasan de largo a esa microestructura y llegan a la capa de melanina que absorbe, ¿no? Y no rebota nada ahí. Y la que puede rebotar, que son las de onda más corta,
que es básicamente el azul en adelante, va a rebotar. Dependiendo de cómo sea esa microestructura, es en qué punto de la longitud de onda estará rebotando, ¿sí? Si a partir de un verde turquesa, si a partir de un azul violáceo, o si directamente en el UV, ¿sí? Pero básicamente en toda esa zona del espectro. Esa coloración estructural permite el color azul, ¿sí? El color aparente azul, ¿sí? No hay ningún pigmento azul ahí. Simplemente que está rebotando las longitudes de onda en la gama de los azules. Con lo cual, es esperable también que pueda llegar a variar, ¿sí? Por una cuestión de incidencia de la luz, ¿sí? Ese color azul. Típicamente, lo más común es que vire al negro, dependiendo de las condiciones lumínicas, ¿sí? Tal cual. Tal cual, tal cual, no lo pude haber explicado mejor como lo explicaron en el chat. Así que lean la línea del chat porque está muy bien explicado. Bien, entonces, esto responde a cómo son verdes los loros, ¿sí? Teoría de colores, en preescolar, ¿no? Vemos, ¿qué hago? ¿Qué pasa si mezclo azul y amarillo? Me da verde. Esencialmente pasa eso. Bien, y se suma otro componente de coloración estructural, que es el de la iridiscencia, que es completamente diferente al que acabamos de ver. En el caso de la iridiscencia, tenemos capas alternadas, ¿sí? De corteza de queratina, de melanina, corteza de queratina, y así como un strudel chiquito. Y bueno, eso produce lo que se conoce como birrefringencia, ¿sí? Donde se refleja a diferentes profundidades y eso hace que se forme como si fuera un prisma, ¿no? Descompone la luz como en un arco iris. Eso naturalmente también va a hacer que dependiendo de donde uno lo mire, lo vea negro, lo vea todos los colores del arco iris, ¿sí? O vea solo algunos, etc. Esto a su vez se puede superponer a otra coloración, ¿no? A su vez. O sea, esto o se puede localizar de manera adyacente a otra coloración, etc. ¿Sí? Pero lo más común es que sea así de esta manera, donde esencialmente no hay color pigmentario que no sea negro, y nada. Todos los demás colores dependen de esto. Bien, todo un poco en resumen. Tenemos una serie de pigmentos, ¿sí? Y color estructural, ¿sí? Más allá de la iridiscencia que planteamos. Esto acá un poco para también responder de que los dinosaurios no avianos qué colores podían tener. Bueno, se sabe que tenían coloración estructural de algún tipo y tenían todas las familias de las melaninas, o algunas al menos. Y bueno, posiblemente pudieran combinarlos. Así que no había dinosaurios con plumas verdes, en principio, que sepamos por ahora. ¿Cómo se sabe lo de la coloración estructural en dinosaurios? Fósiles. Por la microestructura que tiene la pared de la pluma. Bueno, gracias. Es interesante que el blanco nibio, digamos, no el blanco sucio, ¿sí? Por ausencia de melanina o melaninas muy claritas, sino el blanco nibio, el que caracteriza el plumaje de muchas aves, también es estructural, ¿sí? Con la diferencia que esa microestructura lo que hace es reflejar todas las longitudes de onda y se ve blanco. Bien, algo también muy común que sirve para entender un poco cómo funciona la coloración del plumaje de las aves son las aberraciones cromáticas, ¿sí? O las anormalidades cromáticas, o como le quieran llamar. Que tenemos varias, ¿sí? Tenemos el amelanismo, por ejemplo, que es básicamente un albino. El leucismo, ¿sí? Que es similar.
pero no tiene los problemas de un albino, sino que simplemente es la falta de melaninas en el plumaje, no más, no en todo el cuerpo. Hipermelanismo, ¿sí? Zonas de repente que no tienen melanina comúnmente, las tienen, ¿sí? Y hace que este pingüino esté así como, es el guardaespaldas de está todo vestido de negro. O carotenismo, ¿sí? Que son anormalidades que tienen que ver con los carotenoides. Este es un caso bastante raro que pudimos fotografiar incluso en una salida de Otamendi, donde había un carotenismo completo. Yo les había dicho, los carotenoides tomados de la dieta son típicamente amarillos y luego los naranjas, rojos, etcétera, va a depender de qué tan transformado puede estar ese carotenoide dentro del cuerpo del animal por acción enzimática. Y acá, bueno, claramente no transformó ni un poco, con lo cual podía estar hablando de una ausencia completa, ¿sí? De una ruta enzimática, que no sabemos si era a nivel de proteína, ARN, gen, no lo podemos saber de solo ver al animal, pero claramente estaba cortada esa vía de cuajo. Este es un macho de churrinche, ¿sí? De Pyrocephalus rubinus, que típicamente es así, digamos, el plumaje adulto, y bueno, nada, estaba todo cambiado, el rojo por el amarillo. Se han reconocido un montón de ejemplos, tal cual tenemos el semáforo. Un montón de ejemplos de carotenismo, pero no tan completos así, es más atípico. Bien. Otra cosa que varía muchísimo en las aves, ¿sí? ¿Tienen dudas algo de plumaje antes de continuar? Tengo una duda. El hipermelanismo, por ejemplo, ¿afecta a las plumas que son blancas en color estructural, de manera con color estructural? No. No lo sé. Yo entendería que no. Pero no lo sé. ¿El pingüino ese, el vientre blanco, no es por estructural? En principio sí, pero por eso mismo, no lo sé si ahí ese hipermelanismo está dado por una modificación de la condición estructural o por una cuestión de melanina, de pigmentación. ¿Entiendes? Porque sí, sí. porque pasa es buena la pregunta, es buena, porque pasa lo siguiente, que es algo claro, que no aclaré. Cuando uno habla de leucismo, de hipermelanismo, carotenismo, habla de el efecto, de lo que uno ve, ¿sí? Lo que uno ve puede ser por causa, como dije, para el carotenismo, puede ser porque no tiene la enzima, porque tiene la enzima pero falla un metabolito, porque no tiene el gen, porque lo que sea, o porque una falla en la dieta, algún tipo de carotenismo puede ir por ese lado, ¿sí? Entonces puede haber muchas causas para un mismo efecto o un efecto similar. Lo mismo acá, o sea, puede ser un problema estructural o un problema de pigmentación. No lo sé. Hay que estudiar al animal. ¿Se entiende? Entiendo. Son términos muy generales, esos que se refieren a lo que uno ve. Bien. Otra cosa que varía un montón, naturalmente, es la mano de las aves, ¿sí? Esta mano tan peculiar de las aves que es el pico, que es como nuestra mano. Que lo usan esencialmente no para todo, pero para muchas cosas. Si lo usaran para todo sería complicado. Y que nos habla muchísimo, digamos, de la ecología de las aves. Naturalmente no necesita mucha explicación eso. Nos hablan de la dieta, de cómo capturan su alimento o cómo lo procesan. Nos hablan muchas veces también del ambiente en el que habitan, los picos, de cómo interactúan con el sustrato, de muchísimas cosas nos hablan. ¿Qué cosas uno puede mirar en los picos? Bueno, los picos cuando uno los ve en un ave entera, lo que está viendo mayormente es la ranfoteca, ¿no? O sea, este estuche córneo que cubre a los huesos que forman la maxila y la mandíbula, ¿no? Y en esa ranfoteca uno puede estar viendo
por un lado, si es una estructura, cada estuche, ¿sí? O sea, son dos estuches distintos, ¿no? Uno para el rostro y otro para la mandíbula. Si cada estuche es compuesto o simple, ¿sí? O sea, está formado por varias partecitas de manera evidente o no, parecen toda una única funda. Puede estar mirando la posición de las narinas, donde se encuentran. Las narinas pueden estar o bien en la punta del pico o pueden estar atrás de todo, apuntando para atrás, ¿sí? O sea, y todo lo que hay en el medio. Pueden estar completamente arriba o completamente abajo, ¿sí? Completamente abajo dentro de lo que es el capucho, el estuche de maxilar, ¿no? Naturalmente. Pero puede variar un montón eso, y eso habla mucho de qué es lo que hace el ave. Puede variar la forma, por supuesto puede variar el tamaño, el largo, y esas cosas evidentes, y puede variar también la forma de la punta, por ejemplo, del pico, si tiene una unguis o no tiene una unguis. Unguis se le llama la uña, digamos, que está en la punta del pico. Puede variar la presencia de ornamentos, ¿sí? O zonas carnosas, como puede ser la cera, ¿sí? Que típicamente cubre la zona de las narinas, que es esta parte naranja, por ejemplo, acá en el carancho, o si tienen proyecciones sobre la frente de los animales, como pueden ser el caso de los escudetes, carúnculas, etcétera, ¿sí? O sea, hay un montón de nombres asociados descriptivos de estas cosas que esencialmente permiten comunicar un poco la morfología de estos picos. Algunos tienen, las ranfotecas tienen laminillas, ¿sí? Como puede ser el caso de un flamenco o de muchos patos, ¿sí? Tienen laminillas que les sirven como filtro, y así sucesivamente. Es naturalmente una de las partes que uno le puede prestar atención, sobre todo desde el punto de vista de la dieta, pero también de uso de sustrato y ambiente en general. Los casos más notables quizás lo pueden tener en el, no sé, tucán, muchas aves marinas, que ¿alguno sabe de aves acá? Posta, digamos, que le gusten las Trabajé un aves. poco. Algunos veranos fui a trabajar como ayudante Bien, con tordos y calandrias. con toros y bueno, a Magdalena, Sí, es claro, la siempre confiable. claro, la siempre confiable en Magdalena. ¿Alguno le gustan las aves o los pajaritos, como dice la gente? Que diga, a mí me caben. Bien, ahí me dicen que sí. Rodrigo tiene pinta de que sí. A mí me gusta todo, no es que especialmente las aves. Bueno. Bueno, a ver, el tucán. ¿Alguna vez vieron el pico del tucán? Lo conocen todo el tucán. Y el pico del tucán lo conoce todo el mundo, ¿no? ¿Dónde tiene las narinas el tucán? Creo que las tiene pegadas a la cabeza. Atrás, ¿no? Las tiene, imagínense, si este es el pico del tucán, las tiene acá, apuntando para atrás. Apuntan para atrás las narinas del tucán. Las tiene, como dicen, pegadas a la cabeza. Bueno, el pico es parte de la cabeza, ¿no? Pero las tiene pegadas a la parte emplumada de la cabeza, apuntando hacia atrás. Es bastante peculiar, ¿no? Y probablemente la enorme mayoría de nosotros no lo vio nunca. Digamos, y sin embargo, el pico del tucán uno lo conoce todo ahí, y ahí hay un rasgo interesantísimo que puede hablar mucho de lo que es el tucán y pasa por alto. Probablemente mucha gente que le gustan las aves no lo sepa. Y eso que el tucán es bastante emblemático. Por ejemplo, un ave marina. ¿Lo conocen a los rayadores? ¿No Sí, tengo acá el rayador? sí, sí. Esperen que les voy a buscar una foto porque si no yo le pregunto cómo sean los rayadores. Si no ya secas. Se los voy a buscar acá. No sé qué iba a ser más rápido. Me parece que googlear, pero vieron cómo somos los viejos que a veces vamos mal con los libros. Bueno, me parece que voy a googlear porque no lo estoy encontrando. Los tendría que haber marcado. Acá tengo uno parecido, pero no es lo mismo. Acá está, rayador.
A ver, ¿me ven ahí en la camarita? ¿Alguno me ponen ahí o dejo de compartir Sí. un segundo? Si no, porque no sé. A ver si ahí se ve. Este no, este de ahí. ¿Lo ven a ese? Sí. Ese es el rallador. Se llama rallador por razones obvias, ¿no? Va rayando el agua. Ese rallador tiene algo bastante raro, que es la parte de abajo del pico más larga que la parte de arriba, ¿sí? Eso se llama hipognato. Es otro de los términos descriptivos que uno puede usar. Básicamente tenemos tres: epignato, paragnato, hipognato, ¿sí? O sea, si la parte de arriba es más larga que la de abajo, si son iguales, o si la de abajo es más larga. Ese que va rayando el agua, ¿dónde tiene las narinas? ¿Dónde diría que las tiene? Me imagino que un poco más atrás del pico, pero Si la tuviera en la punta se le dificultaría respirar por el agua, por cuando entran en contacto con el agua, supongo. Sí, podría ser. Básicamente, si además va bien dorsal, me dicen acá, fíjense, va rayando el agua. O bien, uno diría, bueno, o están posicionadas muy atrás, ¿sí? Y arriba, pero arriba entra en conflicto, por así decirlo, con el avance contra el agua. Va a gran velocidad el bicho contra el agua, ¿sí? Entonces, la mayoría de los animales, sobre todo marinos, ¿sí? O buceadores incluso, que entran en contacto veloz, digamos, contra el sustrato agua, ocultan la narina en la parte más ventral y posterior de la ranfoteca, ¿sí? Entonces no entra en tanto contacto con el choque del agua, porque generan un pliegue incluso, ¿sí? Que le hace como de techito, de paraguas. Entonces la ranfoteca le hace de paraguas a la narina, y la narina, a su vez, que tiene membrana, pues se puede cerrar, etcétera, y todas esas cosas que tienen muchas aves, queda ahí más resguardada, ¿sí? Entonces, eso también es interesante que del solo ver la ranfoteca, uno puede estar adivinando de qué es lo que hace. ¿Qué mandaste, Rodrigo? Foto del... El pico de rallador. Genial, gracias. Bien, seguimos. Y otra cosa que... Sí, Siempre me sorprendió que los picos le ganen a los dientes. Le ganen a los dientes. sí, puede ser, en algún sentido es mucho más práctico, si se quiere también. Es de un mantenimiento mucho más sencillo, ¿sí? Imagínense, nosotros las uñas, lo que tenemos que preocuparnos es por cortarlas. Y luego siguen creciendo una vez que nos morimos, incluso un tiempito ahí. Y, y los dientes uno los tiene que cuidar un montón si quiere que le duren, ¿no? Es como, voy a decir, un pico, que es esencialmente como las uñas, tiene un mantenimiento más fácil. Uno simplemente se tiene que preocupar de gastarlo un poco, irlo limando, y ya está. La verdad que en ese sentido, mucho más práctico. Bien, otra cosa que varía un montón en las aves, ¿sí? Y que forma parte importante, digamos, lo que es la interacción del ave con el sustrato, son las patas, ¿sí? Hay un montón de terminología asociada a las patas, donde esencialmente lo que tenemos que tener claro es que la condición plesiomórfica es que tienen 4 dedos, con el hallux para atrás, ¿no? El hallux típicamente es más pequeño en la condición plesiomórfica, y está un poco hacia atrás, apenitas, digamos, medio costado, y los otros 3 dígitos bien desarrollados, ¿sí? Esa condición con 4 dígitos y el 1 hacia atrás se llama anisodáctila, ¿sí? Básicamente desigual, ¿sí? 1 contra 3 es desigual en cualquier circunstancia. Y luego hay un montón de terminología que tiene que ver, por un lado, con la disposición de los dígitos,
y por otro lado con otras estructuras, ¿sí? Principalmente tegumentarias, que relacionan los dígitos o modifican los dígitos. Una de las más comunes, ¿sí? Que vamos a ver en un montón de grupos, es la cigodactilia. La cigodactilia, esencialmente, tenemos el dígito 4, que en la condición plesimórfica está hacia adelante, pasa a estar hacia atrás, o medio de costado a veces, ¿sí? Pero que puede oponerse, si se quiere, al dígito 2, sea como sea. Esa condición se llama cigodáctila, o sea, pareada, ¿sí? Es una condición pareada, pseudopodio, viene en la misma raíz, ese cigo, de pseudopodio. Podría ser pseudodáctila, si quiere, pero se le dice cigodáctila. Desconozco las razones históricas, etimológicas y del lenguaje que llevaron a eso. Otra similar, que también tiene 2 y 2, ¿sí? Pero que son distintas a la identidad de los dígitos, ¿sí? 1 y 2 para atrás y 3 y 4 hacia adelante, es la heterodáctila. Esta es bastante rara, ¿sí? Está solo en un grupo que yo sepa. Este es bastante raro. Luego puede darse, por ejemplo, que 2 dígitos queden pegados, ¿sí? Por la base, pero esto a nivel tegumentario, ¿sí? Hace que 2 dígitos queden pegaditos, se llama sindactilia. Esta sindactilia es un término que se utiliza en cualquier grupo cuando 2 dígitos quedan pegaditos por cuestiones tegumentarias. Esto es algo que se da, por ejemplo, en los martines pescadores. Panprodáctila es cuando tenemos los 4 dígitos hacia adelante, ¿sí? El 1 pasa a estar hacia adelante. Esto es algo también relativamente raro, ¿sí? Que se da en los vencejos, por ejemplo, pero es algo relativamente raro. Una pregunta. Sí. ¿La heterodáctila puede ser en lechuzas, por ejemplo? No, en las lechus se da una cigodactilia facultativa, donde hay rotación del dígito 4, hacia adelante y hacia atrás. Ah, ok. La heterodáctila se da en los trogoniformes. Es un grupo de aves tropicales que no vamos a ver. Sí. ¿Trogoniformes? Sí. Después se los busco, si quieren. Se los muestro. En la panprodáctila el ave puede rotar porque ahí como aparece en el dibujo de abajo. Así es. Así es. Tienen movimiento los dígitos, parecido a la cigodactilia, que también hay cierto movimiento del 4. Listo. Bien, qué suerte que sirven los esquemitas para ser prácticamente autoexplicativos. Luego, otras cuestiones tegumentarias tienen que ver con la condición palmada, por ejemplo, ¿sí? Puede ser palmada cuando hay membrana interdigital completa, ¿sí? Entre los dígitos que están hacia adelante, o totipalmada, le decimos cuando también hay membrana interdigital uniendo con el dígito 1. Que bueno, el dígito termina estando un lateral, digamos, ese dígito 1, no tan hacia atrás. Por supuesto, se podrán imaginar que si hay una membrana interdigital escasamente desarrollada, también tiene su nombre, ¿sí? Ahí se le llama brevipalmada, semipalmada, si está un poco más, y así, etcétera, con toda combinación que se puede imaginar. Y cuando no hay membrana interdigital, ¿sí? Pero hay expansiones tegumentarias, ¿sí? Se le puede llamar lobada, en el caso de que sean completas, ¿sí? O lobulada también, en el caso de que sean lóbulos así completos, o festoneada en el caso de que describan festones, ¿sí? Como lo de la cortina de una señora, ¿no? Se podrán imaginar. Así es, los urucuás, como te comentaron ahí, Trogon es el género ahí de los urucuás. Bien. Vamos a jugar a adivinar un poco. A ver qué tan evidente puede ser una pata para saber qué es lo que hace el animal o qué tipo de animal es. ¿Sí? Esta que tenemos acá. ¿Un avestruz? ¿O un Tiene, casuario? tiene tres dígitos evidentes. El cuarto no lo vemos, o bien es pequeño o está ausente.
¿sí? Tiene uñas, sobre todo esta es casi un casco, no tiene garras propiamente. Bien, ahí dijeron un par de ratites, ¿sí? Son... perdón, no, ahí está preguntando Brenda, lobada, ¿qué cosa lobada? ¿Qué dije de lobada? ¿Cuál es la pregunta? Tiranosaurio. Se parece a la de un tiranosaurio un poquito, sí. No, esta pata no es lobada. Lobada quiere decir cuando tienen una membrana, digamos, no es una membrana, pero son expansiones tegumentarias que forman un lóbulo. Ahora lo vamos a ver, va a quedar claro igual. Esta pata es una típica pata de un animal cursor, ¿sí? Caminador, corredor, etcétera, ¿sí? Es claramente una ratite, se ve como masiva esa pata, parece un animal grande. Es de un casuario, ¿sí? Es de una de esas cosas que habían tirado por ahí. No es de un avestruz, el avestruz tiene solo 2 dígitos en la pata, ¿sí? Lo cual es bastante peculiar. Las demás ratites tienen 3, típicamente. Entonces, bueno, y esta es un casuario. Esta de acá, que se ve ahí medio fuera de foco, no tiene solo 2 dígitos, acá hay otro que está tapado. Ñandú. Es un Fíjense que kiwi. podría ser un kiwi también. Este es de un inambú. ¿Sí? Un inambú es como una falsa perdiz, le dicen también, como una martineta, no sé, lo que simplemente le llaman perdices acá en el campo, ¿sí? Probablemente se la han cruzado más de una vez en la ruta. Son animales cursores también. Incomprobable que sea un inambú, sí. Después le muestro la foto entera. Son también animales cursores. Fíjense que hay cierta similitud morfológica con una ratite, ¿sí? Ambos son paleognatos. Esta de acá es bastante facilonga. Parece como una paloma, pero no sé. Es una paloma. ¿Qué tipo de hecho, es una paloma. Bien, observador. ¿Qué tipo de pata es? ¿Qué tipo de pie es? Parecería Anisodáctilo. anisodáctilo, Ah, pero puede tener cierta rotación y ser cigodáctilo, supongo. Sí, en la pata derecha se ve bien, media. bien. El tema, claro, esta es la perspectiva que puede confundir. Acá se ve bien 3 dígitos hacia adelante y uno hacia atrás, en la que está más enfocada derecho. Es una condición anisodáctila, ¿sí? Típica anisodáctila. En el caso de las palomas, por ejemplo, así como en el caso de los paseriformes, que son el grupo de los pájaros, que vamos a ver bien la vez que viene, fíjense, este hallux está prácticamente al nivel de los otros dígitos, ¿sí? No está como acá, por ejemplo, que el hallux, ven que está acá más arriba que los otros dígitos, el 1. Acá está al mismo nivel prácticamente, está muy desarrollado, también tiene una garra, digamos que va en el mismo sentido, digamos, pero termina estando en sentido opuesto. Y este hallux, a su vez, algo que no se ve acá, tiene la capacidad de cerrarse sobre los otros. A esto se le llama hallux incumbente, cuando tiene esas condiciones, ¿sí? Que es típico de aves que pueden perchar, ¿sí? Que pueden cerrar su pie sobre una rama, ¿sí? A ese se le llama hallux incumbente. Lo van a ver escrito por ahí más de una vez. Y esta de acá, ¿qué les parece que puede ser? Fíjense, tenemos varias cosas. Tenemos los 4 dígitos desarrollados, una condición anisodáctila, un hallux ligeramente elevado, una membrana interdigital poco desarrollada. Para mí que es un ave que camina en cuerpos de agua, Sí. pero no nada. O no nada demasiado. Bien, eso que acaba de describir Javier, se llama ave vadeadora, que vadea, ¿sí? O sea, básicamente que está caminando por una zona poco profunda, inundada. Ave vadeadora. Es una ave vadeadora. No es una garza, podría ser una garza, hay un par de cosas que nos dirían que no.
pero podría serlo, a priori. Esta es de un animal que probablemente conozcan, ¿sí? Muchos de ustedes. Es un chajá. ¿Conocen al chajá? Sí. El chajá es un pariente de los patos, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Sigue siendo anisodáctil esta pata, porque tiene el 1 hacia atrás. Cuando decimos hacia atrás, ¿sí? No quiere decir que tenga que estar oponible con el tercero, ¿sí? No quiere decir eso, anisodáctila, más allá de que en el esquemita a veces uno lo puede dibujar así porque es más sencillo, ¿sí? Sino que está hacia atrás, no importa en qué parte de atrás. Hacia atrás va a ser obviamente del lado 1, porque ustedes imagínense que ese es el dígito 1, ¿sí? El preaxial. Quiere decir que no está, es interno siempre, ¿no? Interno, pero va hacia atrás. Es esta posición que tiene ahí, por ejemplo. Está hacia atrás. Esa es la idea. Disculpa, Raúl, el Sí, término Javier. era alux incumbente. El de la paloma y el de los pájaros, sí. Ah, listo, no, para anotarlo era. Está muy bien. Y ahí preguntaba Brenda, y yo también tenía la duda, las dos primeras de arriba terminan siendo anisodáctilas también, Ah, solo no que le había, falta un no, no había dedo. entendido, no había entendido eso. Sí, siguen siendo derivadas de anisodáctila, ¿sí? Y sí, lo que ocurre es claro, uno no puede decir cuál es la condición del 1 si el 1 no está, pero sí puede decirlo cuando uno observa la evidencia osteológica, ¿sí? El metatarso 1 muchas veces está, a veces fusionado y a veces no, con el resto del tarso metatarso, y la posición de este metatarso 1 te dice dónde está el dígito, para dónde está el dígito. Y sí, es anisodáctila. Dale, gracias. Pero claro, resulta como menos lógico eso. Bien. Y estas, ¿qué les parece? Ahí también, fíjense, tenemos otra que tiene condición anisodáctila, con una membrana interdigital semi-desarrollada, podríamos decir, entre 2 dígitos y una un poco menos entre los otros dos. Sí está un poco más a nivel el alux que con los otros dígitos. Aplicando la lógica de Javier, claramente se trata de una ave variadora. Un tero puede ser. Un tero. El tero, bueno, el tero es un poco más cursor, ¿sí? No es tan variador. Podría ser algún pariente del tero que tuviera esos hábitos. Esta sí es de una garza, ¿sí? Que lo había mencionado antes, para algo similar. Esta sí es de una garza. Fíjense que funciona. Las garzas a su vez tienen otras características, pero que no se ven acá, justo en la foto. Ya las veremos. Bien, acá preguntaban, ¿totipalmadas? Este pie se denomina palmado, porque tiene membrana interdigital entre los dígitos de adelante, pero no incluyen al alux. Esta se llama totipalmada, la de azul, ¿no? Las patas azules. Porque hay membrana interdigital, incluyendo al dígito 1, ¿sí? Al alux. ¿Se entiende la diferencia, digamos? Ahí. Elocuente. Bien, la palmada. La Pato. palmada. Es un Pato. pato. Es un pato. A todas luces. Lo primero que uno debería arriesgar. Fíjense que acá, también en el caso de un animal que, si bien puede caminar, obviamente, no es un animal particularmente cursor, ¿sí? No es como el caso de una forma más variadora, ¿sí? O un cursora directamente, donde caminar es lo que más hace. El alux está bastante elevado en este caso, ¿sí? No aporta a la locomoción. ¿Está bien? Es anisodáctila la disposición de los dígitos, pero el alux está elevado, no aporta. Yo le dije, el chajá es pariente de los patos, ¿sí? Entonces, en parte, ¿quién divergió hacia dónde? Bueno, hay que mirar otras líneas de evidencia, ¿sí? Pero tener un alux elevado, claramente, no tiene que ver con la cursorialidad, ¿sí? Con la cursorialidad de ese alux, ¿no? No de la pata en sí. La cursorialidad puede estar dada por los otros 3 dígitos tranquilamente, que es lo que suele pasar en las que son muy cursoras, ¿sí?
en las que necesitan mayor sustentabilidad, va a estar típicamente el hallux desarrollado, como el caso de una variadora. Bien, y acá esta, Alcatraz. Piquero. Tienen un nombre que creo que le dicen justamente patiazules o algo así. El piquero de patas azules, de Galápagos. esta era muy, muy fácil, ¿no? Porque esas patas azules son inconfundibles. Ahora, si les ponía otra especie de piquero que no tenía patas azules, ahí se complicaba un poco más, pero son bastante inconfundibles. Ahí, hablando de sustentabilidad, pasó Rodrigo la foto de la jacana, que ilustra muy bien lo de la sustentabilidad y dígitos largos. Ya vamos a ver a las jacanas también. Bien, esto se llama Toti Palmada. Toti Palmada está en pocos grupos, ¿sí? Y el grupo en el que está es el de los zuliformes. Este es un orden al que pertenecen varios animales que ustedes conocen, como los piqueros y como los biguás, por ejemplo. Al biguá probablemente lo conozcan, ¿sí? Son unas cosas que la gente le dice pato negro, que no tiene nada que ver con un pato. No tienen pico de pato, claramente no son patos. No sirve esa regla igual. Pero bueno, son totipalmados también los biguás. Pertenecen a ese mismo gran grupo. Bien, y acá tienen las condiciones que Brenda consultaba hace un ratito. Fíjense, se ve claramente en el tegumento, ¿no? Está expandido respecto de lo que es el dígito. Esto puede estar acompañado o no del esqueleto óseo, digamos. Acá se ve claramente los festones que les mencionaba antes, ¿sí? Y acá un único lóbulo por dígito, ¿sí? Fíjense acá también el hallux elevado, ¿no? Y acá no, ¿sí? ¿Conocen estos animales? Una gallareta por ahí. Algo así. Este es una gallareta, ¿sí? También la gente le suele decir patos cuando va a los lagos de Palermo y se ve eso, dicen, ay, mira qué lindo el patito, otro patito negro. Y este es muy conocido también, digamos, por la mayoría, probablemente lo haya oído nombrar, ¿sí? Esto es de un macá. Los macaes, también otras aves naturalmente acuáticas, ¿sí? Fíjense, todas estas son aves acuáticas, pero que exploran la acuaticidad de diferente manera, ¿sí? Esta es una forma más nadadora y esta es una forma completamente buceadora. Esta es una forma buceadora, pero zambullidora de distancia, digamos, por así decirlo. Se tira en picada, entonces es distinto. Pero bueno, son todas, exploran el ambiente acuático. Pero vieron, con la pata sale bastante de la ecología también del animal. Y a su vez hay cierto correlato con la sistemática, digamos. Hay muchas características que se dan solo en un grupo. Otras no. Vamos a el ambiente terrestre. De vuelta, pero a formas no cursoras. Todas con garras. Algunas son bastante obvias. Otras son un tanto menos obvias. Acá, fíjense que tenemos algunas con condición anisodáctila y otras con condición claramente cigodáctila. Y este es un búho. Sí, como decían ahí. Este es un búho. Pero fíjense que el búho tiene condición anisodáctila, acá en esta posición, pero tiene cigodactilia facultativa. Quiere decir que el dedo de acá atrás rota. ¿Sí? El 4 rota hacia atrás. ¿Sí? Que de hecho ven que está ahí medio de lado. ¿Sí? Estas patas son claramente cigodáctilas. ¿Sí? La cigodactilia suele estar asociada muchas veces a condiciones más arborícolas, ¿sí? A formas trepadoras, pero no necesariamente, ¿sí?
puede haber, digamos, sido heredada esa condición cigodáctil y que luego el animal haga cualquier otra cosa, ¿sí? Por ejemplo. Pero muchas veces se da en esos grupos. Pero ahora vamos a ver algo que puede modificar un poco la cuestión también. ¿Qué les parece que ¿Una son? pterodáctila? ¿Cómo? ¿Cómo distinguen la cigodáctila de la pterodáctila? Bueno, la cigodáctila es 1 y 4 hacia atrás. La heterodáctila es el 1 y el 2. Y básicamente te podés dar cuenta, digamos, de que uno es el preaxial y el otro es el posaxial. ¿Sí? No son dos consecutivos. El tarso metatarso pasa por el medio. Ujú. Digamos, de esa manera. ¿Cuál Bueno. preguntaste? ¿De qué quieran Una- decirme? Ese es un Uno es guacamayo. claramente un guacamayo. Ese está Uno fácil. claramente un guacamayo por las plumas, ¿no? Claro. Eso les da la pauta, digamos, esto es algo que se da en todo el grupo. Todos los citasiformes, es el orden que incluye al loro, cotorra, etcétera, guacamayos, tienen patas cigodáctilas. ¿Sí? Por Y el ejemplo. otro un carpintero. Y este es de un carpintero, exactamente. Los carpinteros pertenecen a otro grupo, nada que ver, al mismo grupo gran grupo que los tucanes, por ejemplo. Tucanes y carpinteros también tienen patas cigodáctilas. ¿Sí? Y bueno, se puede ver bien. Pero fíjense, dentro de carpinteros también puede darse. Ahí me habían dicho correcaminos. Por ejemplo, el correcaminos pertenece a otro grupo distinto, ¿sí? El de los cuculiformes, ¿sí? Los cucús, por ejemplo, el pirincho. También tienen pata cigodáctila. Pero fíjense, el correcaminos es absolutamente cursorial, ¿sí? Y sin embargo, bueno, es cigodáctilo. Pero bueno, ¿qué pasa? Está también en un grupo donde son todos cigodáctilos y son mayormente arborícolas y cumplen con todas esas condiciones. Bueno, heredó del ancestro la cigodactilia y quedó ahí, no tuvo problema, quedó ahí. Este es un gorrioncito. Sí, fíjense, acá se ve muy bien la condición anisodáctila con un hálux muy desarrollado, una uña del hálux hiperdesarrollada, y este hálux es incumbente a su vez, está en el mismo nivel que los otros dígitos, ¿sí? Ven que sale bien abajo, y tiene la capacidad de cerrarse sobre los otros, ¿sí? Típico de ave perchadora, ¿sí? Entonces este es el típico ejemplo también de hálux incumbente. Esto, bueno, no tiene mucha gracia, es una rapaz claramente, ¿sí? Con un tarso parcialmente emplumado. Esto se trata de un águila, ¿sí? Ave rapaces se le llama, es una categoría ecológica ave rapaz, ¿sí? No es un grupo sistemático. Pero bueno, esto es un águila. ¿Y esta de qué les parece puede ser? Ahí Julián tiró picaflor. ¿Qué le decimos, Julián? ¿Que deje de fumar o que tiene razón? Tiene como mucha garra para picaflor para mí, pero no sé. Es lo que en general uno pensaría, digamos. Uno ve estas garras tan terroríficas y uno diría, esto tiene mucha garra para un picaflor. Pero le podemos decir ambas cosas, sí. Es un picaflor, ¿sí? Y deja de fumar. Es un picaflor. Digamos, las aves que más perchan, por así decirlo, ¿sí? O que simplemente, que más perchan, ¿qué quiere decir? Que cuando perchan, que cuando se apoyan en el sustrato, ¿sí? Que si es una rama, por ejemplo, o lo que sea, se quedan ahí quietas mayormente, no recorren el sustrato, ¿sí? Rama, por ejemplo. Entonces es muy típico que tengan un hálux bien desarrollado al mismo nivel que los otros dígitos y con garras muy desarrolladas, ¿sí? Es muy típico eso. Entonces, los casos más evidentes van a ser lo de los picaflores y lo de los vencejos, que a su vez son parientes. Entonces, es razonable. Es razonable cuando uno lo piensa con esa lógica, ¿no? Tengo uno que hizo nido en el balcón de casa. Mirá qué lindo. Hermoso. Acá me vienen a visitar por unos claveles del aire, pero van y se van al toque.
Bien, todo esto se los dejo ahí nomás como para que vayan tirando líneas, ¿sí? Asociación libre, de ver patas, de ver picos y ver plumajes incluso, coloraciones, etcétera, y que vayan asociando a los ambientes que ocupan. Por supuesto que esto es bastante simplista, como se los estoy presentando, pero que entiendan que hay un vínculo que uno puede trazar de manera relativamente sencilla. Sobre todo que lo interesante está en que las aves son tan diversas, ¿sí? Incluyen hoy día a más de 10.000 especies y al día de hoy están sobrepasadas en especies por los lepidosaurios, ¿sí? Por los escamados, pero están ahí cabeza a cabeza. Posiblemente se sigan separando los lepidosaurios porque han recibido menos atención tradicionalmente que las aves. Pero en esa diversidad muchas veces se da que en un mismo grupo diferentes especies exploran diferentes entornos. Y eso la verdad que proporciona para un biólogo evolutivo o un macroecólogo, un ecólogo evolutivo o cualquier otra cosa que vaya por ahí por el medio, un paleontólogo, digamos, proporciona oportunidades de estudio, ¿sí? Para explorar justamente cómo con una misma base, ¿sí? Con un mismo plan corporal heredado, exploran diferentes cosas a un nivel evolutivo mucho más acotado, que quizás es lo que permite, no sé, los lepidosaurios, los anuros, las tortugas, ¿sí? Porque es dentro de una misma familia, digamos, que muchas veces pasa eso en aves. Que uno puede elegir un grupito que se originó hace nada, en términos evolutivos, qué sé yo, hace 10 millones de años, ¿sí? Es nada, comparado con los 200 millones de años que hablamos para los otros grupos. Entonces, eligen un grupo de hace 10 millones de años que radió en esos 10 millones de años ocupando una diversidad de ambientes enorme, con claramente un mismo plan corporal, ¿sí? Muy conservado, pero que van variando en estas sutilezas, ¿sí? Es muy parecido a lo que se hacen los que trabajan con lagartos con Liolemus, ¿sí? Un grupo de lagartijas súper diverso y que básicamente hizo lo mismo, ¿no? Bueno, nada, cosas bastante evidentes, sí, pero como para resumirles ese enfoque. Como siempre, este enfoque con la filogenia de fondo. Sin filogenia de fondo, este enfoque es palabrerío, ¿sí? Ya lo hablamos. Bueno, no lo hablamos con todos, pero bueno. Ya imagino que a este punto se habrán dado cuenta. Bueno, ahí me preguntaban justo, mira, está pautada las preguntas. Me preguntan algo en el chat y les muestro la diapo que les responde. Qué bárbaro esto. Gracias chiques, practicamos ahí las preguntas todo. Me hacen quedar bien con el otro turno. Bueno, fíjense, acá hay algo interesante. Esto les muestra un árbol, una filogenia de aves, ¿sí? De todas las aves, con el tipo de pata en cada grupo, ¿sí? Y a su vez, el tipo de pata se los plantea acá. Esencialmente todos son anisodáctilos, ¿sí? De base, plesiomórficamente, salvo que diga que no, ¿sí? Que diga P, pamprodáctilo, S, sindáctilo, SZ, semicigodáctilo, Z, cigodáctilo, H, heterodáctilo, ¿sí? Por ejemplo. Y fíjense que hay un montón de grupos, ¿sí? Que van teniendo diferentes cosas, pero la enorme mayoría en la base, o sea, todos los primeros linajes en divergir, salvo algunos de estos, todo el resto son anisodáctilos. Y de repente acá explotó. Acá explotó, ¿sí? Pero bueno, tenemos algunos casos. Por ejemplo, acá tienen los cucúlidos, ¿sí? A los cucús, el pirincho, el correcaminos, son cigodáctilos, están acá, ¿sí? En un grupo que diverge bastante tempranamente y que justo da la casualidad, diríamos, qué misterio, donde hay varios que divergen de la condición anisodáctila, ¿sí? En ese clado. Ni que hablar en este clado, ¿sí? Donde de repente un montón divergen de la condición anisodáctila. De hecho, acá son raros los paseriformes, ¿sí? En este enorme clado. ¿Dónde están los paseriformes? De hecho, acá. Acá tenemos a los paseriformes, ¿sí? Que está entre muchas comillas, pusieron sindactilia, ¿sí?
pero que ven acá el linaje más basal también no tiene nada, son anisodáctilos. Pero coincide, ¿sí? Fíjense, ¿de qué habla esto? De que evidentemente hay cierta correlación, lo que marca en colorcitos es el tipo de desarrollo que tienen las aves. Las aves básicamente se clasifican en sí, al nacer, con el tipo de desarrollo, si al nacer ya son una versión prácticamente miniatura del adulto, ¿sí? Con totalmente emplumados, vivaces, ojos abiertos, caminan, etc. ¿Sí? Pueden hacer todas esas cosas. Eso se lo llama precoz o precocial. Por ejemplo, las ratites, ¿sí? Son así, pero un montón, las gallinas, los patos, todas las grullas, etc. Todos estos que están en azul, que es la condición plesiomórfica, son precoces. Y luego toda una gradación, ¿sí? Hasta los altriciales o superaltriciales, ¿sí? Según esta clasificación, donde es el extremo opuesto, que al nacer nacen sin plumas, ojos cerrados, sin capacidad de regular su temperatura, son una bolsa de desperdicios y que necesitan un cuidado parental muy fuerte, ¿sí? Caso, por ejemplo, de los pajaritos, ¿sí? Es el más cercano capaz que nos resulta a nosotros, pero fíjense que es el caso básicamente de casi todos los grupos, ¿sí? Ya sea altriciales o superaltriciales, casi todos los grupos de ese clado gigante acá, ¿sí? Entonces, se plantea una correlación entre el tipo de desarrollo y la evolución de nuevas formas de pies. Claramente, la disposición final del pie ocurre muy tardíamente en el desarrollo. Y formas que básicamente eclosionan sin estar del todo desarrolladas, pueden alcanzar la configuración final, ¿sí? De ese pie, basado en buena medida de cuestiones de interacción con el ambiente, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que la osificación, ¿sí? En nosotros mismos, digamos, hoy día depende de qué tanto usemos y cómo usemos nuestros cuerpos? Bueno, lo mismo es acá. La disposición del pie va a depender de cómo esté usando el pie. Entonces, en un pichón que nace y que va a estar interactuando de determinada manera, el poder terminarse de desarrollar fuera del huevo, interactuando con el sustrato, va de alguna manera a moldear la morfología que va a tener como adulto, ¿sí? Eso es lo que plantea esto, que el desarrollo tardío abre la posibilidad de una evolución epigenética, ¿sí? Obviamente hay otros factores también involucrados, intrínsecos, no necesariamente interacción con el ambiente, pero que la interacción con el ambiente cataliza, ¿sí? Claramente este patrón que se ve a nivel de evolución de todas las aves no es casual, ¿sí? Evidentemente hay algo. Entonces es interesante, digamos, que una cosa como el desarrollo, que en principio no podría tener nada que ver, puede estar abriendo las puertas a la evolución de un montón de morfologías que no se dan en los grupos precoces, ¿sí? Básicamente esto trata el trabajo ese. Se hicieron varios trabajos igual al respecto, ¿no? Sí, pregunta. ¿Qué, ¿qué es la sindactilia? La sindactilia es Los dedos juntos, quiere decir. ese. El que vimos, que les dije de los Sí. Martínez Pescadores. Ah, pero no se puede dar junto con otro tipo de dactilia, ciudadactilia o algo así. Sí, se puede dar, sí, sí. Porque uno habla de la disposición de los dedos y el otro es una condición tegumentaria que une dos dedos. Ah, por eso me parecía raro que esté ahí. Claro, porque acá lo ponen entre paréntesis ahí, es como... Pero fíjense, acá esto sí tiene una sindactilia, todos a partir de condiciones, pero de vuelta, son condiciones que se terminan de dar tardíamente en el desarrollo, ¿sí? Ese es el punto, que deriva de la condición clásica de 3 dígitos adelante separados y uno atrás. Cualquier cosa que salga de ese patrón plesiomórfico típico. Digamos, básicamente apunta a eso. Bien, bueno, dejo para la vez que viene. No llegué a dar todo lo que quería dar hoy, era obvio, pero preferí ir tranquilo con la morfología, ¿sí? Con lo de base.
Lo que queda es toda la diversidad, ¿sí? De aves, que lo vamos a ver el viernes. Ustedes ya tienen las diapos, ¿sí? Es parte del mismo PDF. De hecho, el corte estaba puesto bastante más adelante. Arrancábamos con un par de grupos. No hace falta que se sepan la filogenia de aves completa, naturalmente. Este sería el resumen de lo que sí es importante que les quede, ¿sí? De filogenia de aves, donde las aves se dividen en dos, primero, paleognatas y neognatas, y las neognatas se dividen en dos a su vez, gallonceres o galloncerae y no aves. Y los galonceres son galliformes y anseriformes, básicamente, y las neoaves todas las demás. El resto va a ser un poco para organizarnos e ir siguiendo nosotros, y algunos grupos de acá va a ser importante que se sepan o que por lo menos les quede conceptualmente, ¿sí? Como, no sé, de que las rapaces no forman un grupo monofilético, que es algo que, bueno, pues capaz que ya saben, pero está bien que les quede, o que las hipótesis moleculares recuperan un clado de formas acuáticas, ¿sí? Ese tipo de cosas. Pero, bueno, lo vamos a ver la vez que viene, ¿sí? O sea,